300 antes de Cristo, te toca la Biblia. Vale, no tan antiguo. ¿Tú has pensado qué extrañas cosas sucedían el año en que venías al mundo? Seguro que sí. ¿No? Pues esa es información que tal vez crees que no necesitas, pero no es así. ¿Por qué? Porque cualquier pretexto es bueno para fomentar la lectura y porque sin duda es un tema genial para un video. Mientras tú nacías, había mentes ideando las historias que han fascinado al mundo, algunas con sus adaptaciones al cine. Estoy seguro de que conoces alguna de ellas. Así que acompáñame en este viaje por el tiempo lleno de gente escribiendo cosas de su retorcida imaginación, además de otros datos curiosos que seguro te resultarán interesantes. Espero que encuentres tu libro favorito, tu autor favorito o que te quedes a conocer algunos títulos de la lista. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. El año en que los Beatles se separan y se publica El informe de Brody, del escritor argentino Jorge Luis Borges, una recopilación de cuentos basados principalmente en el destino y la ética. Empezamos bien, ¿eh? Se estrenaba el filme La Naranja Mecánica y se publica El Exorcista de William Peter Blatty, uno de los clásicos de terror que más tarde marcaran a varias generaciones por su adaptación a la pantalla grande. ¿Sabías que era un libro? HBO iniciaba sus transmisiones, y tu libro es La Despedida, de Milan Kundera. 8 peculiares personajes convergen en una trama que se va tejiendo con la precisión de una telaraña. La cuestión es, ¿merece el hombre vivir en la Tierra? Elvis realizaba el primer concierto transmitido vía satélite. El libro es Momo, de Michael Ende. Los hombres de gris, una visión sobre cómo se usa el tiempo por el hombre de sociedades modernas con una pequeña como protagonista. Todo un clásico. Se inventaba el cubo de Rubik. Tu libro especial es Carrie, de Stephen King. La historia es de una chica atormentada por sus compañeros y sobreprotegida por su madre. Resulta en algo espeluznante que involucra mucha sangre. Se lanzaba Bohemian Rhapsody. El libro de este año es Danny, el campeón del mundo, de Roald Dahl. Nos habla de un chico con inteligencia privilegiada y su padre, donde Danny es el campeón y su papá el mejor del mundo. Nadia Comaneci conseguía la calificación perfecta en los Olímpicos de Montreal y se publica Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. La culpa atormenta a un joven por la muerte de su hermano, se vuelve habitante de la noche y sentimientos extraños salen a relucir. ¿Has visto la película? El mundo veía nacer la Guerra de las Galaxias, y Stephen King publica El Resplandor, otro bestseller del terror y suspenso que se adaptará a la pantalla grande por Stanley Kubrick, en una versión que no agradara para nada a King. ¿Has notado los extraños guiños que tiene sobre el viaje del hombre a la luna? Se estrenaba la primera película de Superman. El libro especial es Mujeres, de Charles Bukowski. El viejo indecente y montañas de mujeres. Un maratón sexual que resulta en un proceso de aprendizaje y bebida, mucha bebida. Ya conoces a Bukowski, ¿o no? Se fundaba Nickelodeon, mientras se publica La historia interminable, de Michael Ende. ¿Qué es fantasía? Se dice que para saberlo hay que leer este libro. Un pequeño tímido leyendo con pasión un libro mágico. Imagina las aventuras que ha de vivir. Fin de la década. Aprovecha para suscribirte. Anda, que es gratis. Vale, seguimos. John Lennon fallecía por culpa de un fan. Y se publica El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Crímenes cometidos en una abadía benedictina que buscan ser resueltos por Guillermo de Baskerville y un joven que apenas sale de su convento. ¿Se te da resolver misterios? MTV iniciaba sus transmisiones. Y te toca Jumanji, escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg. Un mágico juego de mesa que te adentra a peligros de la selva mientras avanzas. Tal vez lo reconozcas por su versión de cine. ¿Sabías que era un libro? Se estrenaba E.T. el extraterrestre. Mientras tanto se publica La senda del perdedor, de Bukowski. Novela autobiográfica que nos muestra una visión diferente del sueño americano al más puro estilo de Bukowski. Sabías que vendría más de él, ¿cierto? Nintendo lanzaba Mario Bros. Y se publica Cementerio de animales. Stephen King nos ofrece el maligno poder de un antiguo cementerio indio que provoca extraños efectos en aquello que se sepulta ahí. Apuesto que has visto la película. Michael Jordan iniciaba su camino en la NBA. Y Milan Kundera publica La insoportable levedad del ser.
Amor, celos, relaciones, traiciones, muerte, debilidades, paradojas de la vida. ¿Necesitas más? Se estrenaba Volver al futuro. El libro es El perfume, de Patrick Susskind. Un extraordinario relato que te permite sentir fragancias como si escaparan de las letras. Una colección de sensaciones que debes experimentar. Se emitía por primera vez Dragon Ball en Japón. Y el libro es It, de Stephen King. Otra vez este genio del género viene con una de las historias que marcarán a toda una generación. Si solo has visto la película, debes saber que te estás perdiendo de mucho de este carismático personaje. Se formaba la banda de grunge Nirvana. Y se publica Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Una historia de relaciones, amor y muerte, con personajes entrañables que te llevan en un viaje de emociones y mensajes sobre las pérdidas que implica madurar. Suena bien, ¿no? Se estrenaba Beetlejuice, de Tim Burton. Y el libro es Matilda, otro clásico de Roald Dahl. Una pequeña e inteligente lectora incomprendida por sus padres que descubre tener poderes maravillosos. Sé que has visto la película. ¿Recuerdas cómo se llama esta señora? Nacen los Simpsons. Y tu libro es Las edades de Lulú, de Almudena Grandes. Una infancia carente de afecto, la atracción hacia un joven amigo de la familia y los deseos que se cumplen en un universo aparte donde el tiempo parece no importar. También hay película, por cierto. Y finaliza otra década. ¿Ya te suscribiste? Las redes están en la descripción. Sigamos. Se estrenaba Eso, con Tim Curry traumando a toda una generación. Y se publica La tabla de Flandes, de Arturo Pérez Reverte. Una restauradora de arte une esfuerzos con dos personajes para resolver un misterio encontrado en un cuadro a manera de partida de ajedrez. Trampas llenas de arte y lógica. Bonito, ¿no? Se estrenaba El silencio de los inocentes. El libro especial es El Evangelio según Jesucristo, del Nobel de Literatura José Saramago. La versión humana de Jesús imaginada por el autor en una historia que hace pensar demasiado al puro estilo de Saramago. ¿Sabías que escribe sin signos de puntuación? Se formaba el Dream Team. Y se publica Juicio Final, de John Katzenbach. Un hombre que asegura ser inocente es liberado gracias a las acciones de un periodista, que más tarde se da cuenta que ha puesto en marcha una tremenda máquina de matar. ¿Intriga? ¿Dónde? Se iniciaba la fiebre de Jurassic Park. El libro de este año es Trainspotting, de Irving Welsh. Un grupo de jóvenes que habita en un paraíso de la desocupación, miseria y prácticas desagradables envueltos en un mundo de sustancias extrañas. Vale, este sí que no sabías que venía de un libro, ¿eh? Se estrenaba Forrest Gump. Tu libro es Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. La leyenda de una pequeña de larga cabellera que habría perecido por la rabia y era venerada por sus milagros, y una tumba que pudiera ser la suya es lo que dan origen a este libro. ¿Qué más has leído del autor? Pixar nos regalaba Toy Story, y José Saramago publica Ensayo sobre la ceguera, un clásico del autor que retrata su visión del ser humano que encierra su lado más sublime y a la vez el más miserable. La ceguera se expande, todos internados, en cuarentena o perdidos por la ciudad. ¿Te suena familiar? Capcom lanzaba el primer videojuego de Resident Evil. El libro es El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk. Oficinistas se quitan los zapatos y camisas para pelear cada fin de semana hasta el cansancio y llenarse de un sentimiento de omnipotencia que... Espera, ¿qué estoy haciendo? Está prohibido hablar del Club de la Pelea. Se estrenaba Titanic y se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling. Un fenómeno de popularidad que iniciaba una exitosa saga de magia, hechicería, encantamientos y tácticas de defensa contra las malas artes. ¿Era Leviosa? Britney Spears lanzaba Baby One More Time y se publica La Identidad. Milan Kundera de nuevo plasmando lo que es convivir en pareja y sentir que la identidad del otro y la propia se disuelven en ciertos momentos, cruzando la frontera entre el mundo real y el que elabora una mente en solitario. ¿De dónde saca tanto? El mundo conocía a Matrix, y este año se publica La panza es primero, de Rius. El reconocido historietista cuestiona las fallas nutricionales de la comida de su país. Nadie discute que es deliciosa, pero ¿qué tan nutritiva? En fin, la panza es primero. Y finaliza otra década. Si no te has suscrito, ¿qué esperas?
anda que es gratis. Seguimos con los últimos. Se estrenaba Requiem por un sueño y se publica La resistencia de Ernesto Sabato, un interesante ensayo que reflexiona la falta de valores de la sociedad actual, tecnología, deshumanización y una batalla contra la desesperanza. Interesante, ¿cierto? Salía a la venta el primer Xbox. El libro de este año es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. El inicio de una saga que entrelaza tramas sobre los secretos del corazón y el embrujo de los libros, el misterioso cementerio de los libros olvidados. ¿Conoces los demás libros de la saga? El mundo se escandalizaba con el beso de Tatú en la televisión, y se publica Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. Huir de casa a los 15 años, apenas recordar a su madre y a su hermana, y encontrar refugio en una biblioteca donde se conoce a una misteriosa mujer mayor. Ahí sin duda hay una buena historia, ¿cierto? El mundo veía nacer a Piratas del Caribe. El libro publicado es El Código Da Vinci, de Dan Brown. Un experto en simbología y una criptóloga analizan mensajes cifrados en la obra de Da Vinci que ponen en duda la verdad histórica que conocemos. Da Vinci es garantía, ¿no lo crees? Se lanzaba al mercado GTA San Andreas. El libro es La mujer desnuda, de Desmond Morris. El zoólogo y etólogo escritor de libros de divulgación científica nos lleva a un recorrido por los cambios evolutivos de las formas femeninas para descubrir al organismo más fascinante del reino animal, la mujer desnuda. Hasta enamora un poquito, ¿no? Se estrenaba Constantine y se publica Las intermitencias de la muerte. José Saramago de nuevo, no puedo evitarlo, pero es que mira, la muerte decide dejar de trabajar y la gente deja de morir. Una desesperación colectiva por la condena de la vejez eterna. ¿A poco no es una joya? Salía a la venta la consola Wii. El libro publicado es Inés del alma mía, de Isabel Allende. La escritora derrocha pasión para contar la historia de Inés Suárez, la mujer que viene decidida a conquistar el corazón de miles de lectores. ¿Lo conocías? Los Simpsons se mudaban a la pantalla grande, y este año se publica El Evangelio del Mal, de Patrick Graham. Un thriller lleno de torturas, rituales y textos antiguos perseguidos por una agente y un exorcista. Una historia escrita a un ritmo ininterrumpido que te atrapa desde las primeras páginas. ¿Quieres soñar extraño? El mundo conocía la historia de Wall-E y se publica El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Uno de los títulos que continúan en esta exitosa saga. Nuevamente el embrujo de los libros, intriga, pasión, romance, tragedia, amistad. Seguro conoces a alguien que ama esta historia. Se estrenaba Up, de Pixar, y se publica Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Un espectáculo televisado organizado para humillar a los habitantes que no pueden abandonar los límites de su distrito. Una lucha por la supervivencia que tal vez conoces por su adaptación al cine. Christopher Nolan nos regalaba Inception, mientras se publica 1Q84 de Haruki Murakami. Dos personajes de vidas solitarias convergen en un destino común, con un fondo de sectas religiosas, maltrato y corrupción. ¿A qué esta sutil letra en el título te recordó a Orwell? ¿O me equivoco? Este va de regalo. Dime tú qué ha pasado en este año. Y el título publicado es Persona Normal, de Benito Taibo. Una excelente aventura dedicada a la inteligencia emocional y contada con astuta ligereza. Si tú o algún conocido desean iniciar el hábito de la lectura, te recomiendo este título para comenzar. Sus personajes entrañables, además de cautivarte, te llevan de la mano por una extensa recomendación de otros libros, justo como lo ha hecho este video. ¿Y recuerdas que te dije que habría sorpresas? Ya te daré más detalles. Mientras, apóyame con una suscripción al canal. Sigue las redes y dime, ¿conocías todos estos libros? ¿Cuántos has leído? ¿Apareció tu favorito? Cuéntame todo en los comentarios que de verdad me interesa leerte. Dime si piensas leer alguno y comparte el video con tus amigos. Así sabrán este curioso dato que no sabían que necesitaban. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Nos vemos en el futuro. Bye.